he diseñado 5 principios irrefutables en la vida de todo cristiano. Ya hemos visto 3 anteriormente. El primero es que Jesús es el único camino, mediador, la única salvación. En segundo lugar, hemos visto que solamente somos salvos por gracia, y esto no es un mérito nuestro, sino que es un regalo de Dios. En tercer lugar, vimos que aunque nosotros caigamos, Él permanece fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no es que será fiel y justo, y Él nos dio vida eterna. No vendremos a condenación, no pereceremos jamás. La seguridad de que aunque caemos, Él permanece fiel. Y ahora, en esta oportunidad, en el cuarto punto, vamos a ver que Dios nos ha llamado a santidad. ¿Caer o disfrutar? ¿Cuál es la diferencia entre caer o disfrutar? Una persona que cae es una persona que tropieza, que se equivoca, que es llevado por la debilidad, pero no tiene el hábito. En cambio, la persona que disfruta es la persona que vive en su pecado, que vive en su maldad, que la disfruta. Entonces hay una gran diferencia a esto. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros, dice en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Y qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado para un propósito, apartado para Dios. Él nos ha llamado a estar apartados para Dios. Dice en 2 Corintios 6:17, dice, por lo cual salgan de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Para ser hijos de Dios, para ser hijo de Dios, para tener un Padre y nosotros ser hijos e hijas de Él, ¿qué pide Él? Él dice, salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen lo inmundo. En el punto anterior quizás sale alguien y dice, claro, bueno, yo recibo a Cristo y hago de mi vida lo que quiero, ando de borrachera, de joda, de fiesta. No, porque cuando nosotros somos llamados a ser salvos, cuando somos llamados a recibir a Jesús, este es el contexto. Apartate de este mundo, no toques lo inmundo. Entonces yo seré tu padre y vos serás mi hijo. Dios nos llama a una vida de santidad, a una vida distinta. Si no nos apartamos de lo inmundo, entonces es una relación trunca entre Dios y nosotros. No podemos estar en esa comunión, no podemos estar unidos a Él. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, también sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. No podemos vivir en una vida enchastrada, contaminada, acostumbrada al pecado. ¿Sí? Dice Jeremías 13:23, dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también. ¿Podréis ustedes hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? ¿Qué significa esto? Una persona que constantemente está en una vida de pecado, ¿puede hacer el bien si no renuncia a ese hábito? Y no, la palabra es no. Entonces Dios nos llama a nosotros a renunciar. La única manera de vivir una vida en santidad es renunciar a ese hábito, a esa vida de pecado. ¿Sí? Y vamos a terminar con esto. Dice 1 Juan 3:8, dice, pero todo aquel que persiste en practicar el pecado demuestra pertenecer al diablo, que desde el principio y hasta ahora no ha dejado de pecar. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El que es nacido de Dios no persiste en la práctica del pecado, porque en él permanece la vida de Dios. No puede estar entregado al pecado porque ha nacido de Dios. Más claro imposible. Más claro imposible. Una persona que recibe a Jesús tiene la vida de Dios dentro de sí y no puede estar entregado al pecado, porque la vida de Dios permanece en él. ¿Sí? Y con esto terminamos. Dije que iba a ser el último, pero acá hay uno más que es buenísimo. Dice que todo aquel que dice estar en Cristo debe andar como Él anduvo. La persona que dice conocer a Jesús, que dice amarle a Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, en este punto,
el cuarto principio irrefutable es la santidad. O disfrutar de ese hábito o puedo caer. No como una habilitación de que, vamos, podemos, entonces caigamos. No, sino que puede suceder que caigamos. Pero no es lo mismo caer que vivir disfrutando el pecado. 5 principios irrefutables en la vida cristiana. ¿Estás viviendo en santidad? ¿La vida de Dios habita dentro tuyo? Entonces no podés vivir en la práctica y en la costumbre del pecado, porque la vida de Dios habita dentro tuyo.